y hace y va a hacer en nuestras vidas. La semana pasada hablábamos de alcanzar misericordia. Necesitamos, el Señor nos invita a que alcancemos esa misericordia, que esa misericordia está ahí, disponible para nosotros. Solo tenemos que clamar al Señor, rendirnos, humillarnos delante de Él, para poder alcanzar misericordia. Esta mañana vamos a hablar de cómo discernir la voluntad de Dios. Y gracias al testimonio de mi hermana Santa, porque nos vamos a dar cuenta cómo Dios trabaja. Dios trabaja de formas que quizás para nosotros es una forma misteriosa, pero esa es la forma que Él usa. Dani tenía esos pensamientos de quitarse la vida, pero se acordó de su hermano. Aunque estaba lejos, dijo, voy a llamar a mi hermano y le voy a decir lo que he hecho. Y el Señor conectó todas las piezas que fueron necesarias para que nuestro hermano esté con nosotros y con su familia. Seguimos orando por Dani. Dani es un joven que nació y creció en esta iglesia. Y seguimos orando por él para que el Señor le dé la victoria. Cuando mi hermana Santa nos llamó ese viernes, pregunté dónde estaba y luego lo trasladaron para Tom River y decidimos orar, decidimos esperar en el Señor y como ella lo dice, eso fue rápido, la recuperación de nuestro hermano Dani. Muy bien, mis hermanos, hoy vamos a aprender cómo, o por lo menos a entender cómo Dios trabaja y cómo el Señor nos ayuda a poder discernir su voluntad, a poder discernir la voluntad de Dios. Quiero invitarlos a el pasaje que hemos leído el día de hoy en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, donde la palabra del Señor nos dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos toda gloria, Señor. Gracias por tu palabra, que sabemos y reconocemos, Señor, que tu palabra es poderosa, tu palabra es ungida, tu palabra, Señor, es transformadora. Y gracias a la obra del Espíritu Santo hace el efecto que sea necesario en cada uno de nuestros corazones. Esta mañana, Señor, te rogamos que podamos presentar tu palabra de una forma sencilla, humilde, en la que todos podamos ser edificados. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algunas veces usted se ha preguntado cómo discernir, cómo entender la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos discernir la voluntad de Dios? Y la palabra de Dios nos revela que el discernimiento es una habilidad que todos deberíamos tener, pero que no necesariamente todos lo tenemos. Hay unos que lo desarrollan, otros que lo desarrollan un poco más tarde, pero no todos tienen esa capacidad de poder discernir. De hecho, muchos creyentes se caracterizan por su incapacidad para discernir. El discernimiento es una condición en que el Espíritu de Dios
se planta en nosotros en la medida en que caminamos y maduramos en el conocimiento de la palabra. Un niño, vamos a poner el ejemplo de un niño que aún está en la etapa de gatear, es capaz de llevarse a la boca el biberón que es de leche que le proporciona su madre. Yo les he comentado que a mi temprana edad en mi casa existía un taller de soldadura, de mecánica. Y como es popular en nuestros países, los químicos se ponen en cualquier recipiente. Y yo no pude tener el discernimiento de poder identificar un biberón de leche y una botella de Coca-Cola con un químico. Yo no supe, no entendí. Para mí todo lo que estaba en una botella era para tomar. Y no supe discernir entre un químico y algo que fuera agradable para el cuerpo. Yo a mi temprana edad y de mi infancia no supe hacer esa distinción. No supe discernir entre una cosa y la otra. Y eso sería similar a lo que pudiera ocurrir en un cristiano no maduro. Déjeme explicarle. Cuando no sabemos discernir entre la verdad que Dios nos revela y la mentira que Satanás o el diablo le está planteando, le está trayendo. En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros estamos escuchando o estamos siguiendo? ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas? ¿Qué estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios o estamos escuchando lo que a nuestro alrededor está? ¿Sabemos identificar entre lo bueno y lo malo? A eso nosotros le llamamos el libre albedrío. Un niño sabe cuándo enojarse y cuándo estar contento. Pero ¿qué lo provoca? Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe que si se enoja y hace, como decimos nosotros, un berrinche, va a obtener algo. Y ese es el trabajo de libre albedrío, de su propia decisión. Pero nosotros sabemos qué es lo que nos conviene, qué es lo bueno y qué es lo malo. Estamos en un tiempo donde nosotros, como dice la palabra en Isaías, a lo bueno le llaman malo, a lo dulce, amargo. Entonces estamos cambiando todas las cosas y creyendo que eso es bueno. Ahí es donde entra el discernimiento y cómo discernir la voluntad de Dios. El apóstol Pablo hace una advertencia en la carta de los Hebreos en el capítulo 5. No dice que aquellos que comen el alimento sólido, refiriéndose a los de la enseñanza más profunda, a la enseñanza más profunda de la palabra, tienen la habilidad para discernir. Pero el mismo texto en el capítulo 5 de Hebreos hace referencia a otros que todavía están consumiendo leche. Veamos lo que dice el pasaje mejor. La palabra del Señor, Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice Pablo: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho
tardos para oír, versículo 12, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tienes necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo les está diciendo que todavía no han llegado a poder entender, a poder comprender que siguen siendo cristianos livianos, que aún hay que soportarlos con un biberón, darles leche, porque si le dan vianda, comida sólida, se nos pueden ahogar. Los bebés son así, a un bebé no se le puede dar cosa sólida, y las madres lo saben. ¿Hasta qué edad pueden comer ya los niños? Ya se les olvidó. ¿Hasta qué edad? No le escuché. Hasta 6 meses ya comienza a comer, pero todavía es comidita majada. No es que le va a poner un plato ahí con bistec y papa y no. Todavía va en un proceso, primero la leche, luego las cosas majadas, como puré y cosas así, y luego ya va comiendo cositas sólidas, luego le van saliendo los dientes que anda mordiendo todo y queriendo comer de todo, y luego Pablo les está diciendo, ustedes todavía necesitan de leche. Veamos lo que dice el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Todavía no hemos crecido. Todavía estamos en kinder o pre-kinder, y luego kinder, y luego primer grado. Todavía vamos en ese proceso. El versículo 14 les dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercidos en el discernimiento del bien y del mal. Usted está escuchando y lo puede repasar en su palabra, Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Pablo está hablando, pero el alimento sólido, ¿para quién es? Es para los que han alcanzado madurez. Pablo en una ocasión, en una carta, les dice, yo todavía no puedo hablarles a ustedes como espirituales, porque no lo son, porque no han llegado a ser espirituales. De hecho, ese grupo al que apunta el autor de Hebreos, que apunta a Pablo, lamentablemente habían retrocedido, no habían alcanzado lo que dice el versículo 12, porque debiendo ser maestros, debiendo ellos ser maestros, después de tanto tiempo tenían necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Teniendo años, teniendo mucho tiempo, todavía hay necesidad de mantener biberones. Y Pablo les habla fuerte, les dice, ya ustedes deberían de ser maestros, ya ustedes deberían de caminar, pero todavía necesitan ese cuidado,
como un bebé. ¿Cada cuántas horas toma leche el niño cuando está bebé? Cada 6 horas. Cada 3 horas. Gracias, hermano. Porque conmigo se muere de hambre. Cada 6 horas y es cada 3 horas. ¿Se da cuenta? Y así hay cristianos también que necesitan que constantemente se les esté motivando, incentivando, pero Pablo dice, tanto tiempo y todavía ustedes necesitan leche. No, ya ustedes están para que puedan estar comiendo una vianda cargada espiritualmente, para que ustedes sean maestros. El discernimiento es logrado a través de los sentidos ejercidos, ejercer los sentidos, como nos enseña el texto de Hebreos, pero esos sentidos son ejercitados por el consumo de la palabra. ¿A qué me refiero con esto? El consumo, el alimento sólido. Cuando hablamos de alimento sólido, no solo estamos refiriéndonos a las nuevas verdades, sino a un mejor entendimiento y a una mejor aplicación de las verdades ya reveladas por Dios en su palabra. Ya tenemos la palabra. Ya tenemos la palabra. Tenemos que revisarla y tenemos que seguir creciendo en ella. No podemos simplemente abrir la Biblia hasta el domingo. No podemos. Tenemos que ejercitarnos. ¿Cuántos? Aquí me voy a meter en problemas. ¿Cuántos llega diciembre, llega enero y dice, voy a ir al gimnasio porque necesito bajar algunas libras y ponerme en forma, porque las festividades de diciembre y noviembre me han dejado un poquito de sobrepeso? Voy a buscar una membresía en un gimnasio para poder ir. Pero terminaron la membresía y si fueron 2 veces fueron bastantes. Este no es el caso de ustedes. Este no es el caso de ustedes. Aquí no sucede eso, no. Aquí todos estamos slim fit. Pablo dice que tenemos que ejercitarnos, hacer ejercicio. Queremos tener un discernimiento en la voluntad de Dios, entonces tenemos que ejercitarnos por la mañana, al mediodía y por la tarde. Y si se acostó ya bastante tarde, pues también termine de ejercitar, pero con la palabra. Eso es. Los medios de gracia que tiene la iglesia nos ayudan a ese ejercicio espiritual. Los martes, si Dios lo permite, este martes vamos a tener el resumen de Hechos de los Apóstoles y todos ustedes van a participar. Entonces nos estamos ejercitando. Es como la escuela. Los muchachos para aprobar el grado tienen que tomar unos exámenes finales y tienen que ponerse al día con todas las tareas y lo que requiere la educación. Entonces nosotros también necesitamos ejercitarnos a través de la lectura de la palabra, a través de la oración,
a través de la meditación de ella, a través del compañerismo. Los miércoles y los jueves tenemos oración en los hogares. Estamos haciendo ejercicio espiritual. Es necesario. Por otro lado, esta palabra ejercitados también nos da una idea de que la persona con discernimiento es alguien diligente y que por tanto está acostumbrado al estudio de la palabra y a la meditación de la palabra, de tal manera que con frecuencia ese creyente se ha visto en necesidad de aplicar lo aprendido a las situaciones de la vida diaria que han permitido llegar a tener un sentido ejercitados con la palabra del Señor y poder discernir la verdad del error. Eso es, una vez más, lo que Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice a través de Pablo. Pero el alimento sólido es, ¿qué dice? Es para los que han alcanzado madurez. Esto me tocó a mí. Esto me tocó a mí porque cuando tenía unos 10, 12 años, yo le pedí a mi mamá, y ahora yo me doy cuenta de eso, cómo se sacrifican las madres por atender a sus hijos. A mí me gustaba la tortilla recién hecha y ponerle queso y majarla. Pero estamos hablando de la tortilla caliente, hermano. Y yo se lo pedí a mi mamá. Y mi mamá me decía, otro día, pero es que yo no sabía. Y cuando vine a aprenderlo, cómo hacerlo, yo me quemé las manos, porque la tortilla es caliente y el queso hay que amasarlo junto con la masa. Y mi mamá nos ponía las bolitas y eso para nosotros eso era sabroso. Pero yo no sabía el proceso. Y ahora que estamos viendo esta parte donde dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Yo estaba pidiendo cosas majadas, yo no estaba maduro, no había madurez en mí. Y lo mismo pasa con el cristiano. Muchas veces nosotros estamos pidiendo cositas majadas, suaves, ya solo de ponerle en la boca y de tragarlo. No queremos poner en práctica lo que el Señor nos ha dado, la mandíbula, los dientes, las muelas. Todo eso el Señor lo ha dado para que nosotros lo ejercitemos. Pero en este caso, el Señor nos está diciendo a través de su palabra, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Por qué dice Pablo los sentidos? Tiene que ver entonces con los ojos. Usted no todo lo que vea tiene que creerlo. Hermano, en estos tiempos sucede esto. Toman una fotografía, una fotografía de una persona para hacer un daño y la ponen en las redes sociales. ¿Usted cree que la fotografía está diciendo todo lo que esa persona es? No. Ese es un momento. Usted se va a dar cuenta de cómo es esa persona si usted se levanta con una cámara y desde que se despierta comienza a seguirlo al trabajo, comiendo. Entonces usted se va a dar cuenta del carácter de esa persona.
Pero usted no puede decir, esta persona es así porque yo vi una foto. No, tiene que conocerlo. Tiene que conocerlo. Usted no sabe si en ese momento que se tomó la foto se estaba sentando y no se fijó lo que había en la mesa y tomaron la foto y luego les dijo adiós y no se quedó con el grupo, siguió caminando. Usted no lo sabe. Y por una foto usted va a decir, esta persona es así. No puede. Eso es discernimiento. Pero si usted quiere saber cómo es esa persona, comparta con ella. Comparta con él. Y entonces usted va a ver el carácter de esa persona. En medio de esto, Pablo les está diciendo en este capítulo, en este versículo 14, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, perdón. Pablo les escribe a los corintios y nos deja ver nuevamente que el discernimiento es una cualidad de la persona madura. Primera de Corintios 14, 20, si lo podemos leer. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo les está lidiando con una iglesia, con los corintios, una iglesia compuesta de personas inmaduras, lo cual les llevó a la división, también donde había... muchos decían, no, yo soy de Pablo, otros decían, no, yo soy de Cefas, y hubo también inmoralidad sexual, tantas cosas que sucedieron en los corintios, también hubieron enfermedades, y otros murmuraban. Era una iglesia bastante conflictiva. Pero Pablo les está diciendo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En medio de todo esto, Pablo les está diciendo en este capítulo 14 de Primera de Corintios, con relación al uso de los dones, hermanos, dejen de ser niños. Ya es hora de que el Espíritu Santo haya iluminado su palabra hasta el punto de conocer cuál es el propósito y la función de sus dones para la iglesia. El versículo que tomamos como base lo menciona perfectamente. Pablo le dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Está diciendo Pablo, 1 Corintios 2:2, no me importa lo que ustedes están haciendo. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna. Sino, ¿qué cosa se propuso Pablo? Sino a Jesucristo y a este crucificado. No sé los problemas que ustedes tengan, dice Pablo, no sé lo que ustedes estén pasando, no sé la forma en que lo estén entendiendo, no sé la madurez que tengan, pero yo voy a proponerme hablarles de Cristo y de un Cristo resucitado, un Cristo que murió y que resucitó y que regresa otra vez por su iglesia. Eso es. Lo demás, Pablo se lo está dejando al Señor. El Señor es el que cambia los corazones. El Señor es el que transforma los corazones. Nosotros tenemos que orar únicamente. Oramos por todos.
pero no todos tienen la misma necesidad. Oramos por unos que tienen mayor necesidad, al igual que oramos por otros que tienen menor necesidad, pero siempre estamos orando que el Señor haga la voluntad en cada uno de ellos. Que el Señor pueda hacer su voluntad a través de la obra del Espíritu Santo. Ese Espíritu que el Señor puso en sus vidas en el momento en que usted declaró que Cristo es el Señor, que Cristo es el que maneja su vida, en el momento en que usted tomó la decisión, Cristo es mi piloto y Él lleva esta nave, no la llevo solo. En ese momento el Señor ha puesto de su Espíritu sobre usted. Todos tenemos esa llama encendida en nuestra alma, pero hágala funcionar como le agrada a Dios, que pueda arder, para que pueda contagiar a otros, para que otros puedan ver el ejemplo que usted ha seguido. Pablo decía en su palabra, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo en ningún momento puso al Señor por encima. Siempre puso al Señor en primer lugar. Nunca Él estuvo por encima del Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos, tener ese pensamiento de Cristo Jesús. Llegar al conocimiento pleno de su palabra, a ese conocimiento de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, la palabra de Dios fue inspirada de manera infalible por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu ilumina la mente del creyente para entender su palabra con claridad cuando éste se dispone a escudriñar con la intención de aplicarlo a su vida. Cuando yo leo la palabra, yo la relaciono a mi vida. No sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de, si lo hubiera leído antes yo no cometo ese error. Porque en la palabra del Señor están todas nuestras respuestas. Si yo lo hubiera leído antes, no cometo ese error. Yo sé que muchos hemos dicho eso. Muchos viven tratando de discernir las circunstancias de los demás, pero siempre errando cómo discernir sus propias situaciones. Eso es así. Siempre estamos viendo cómo discernir, cómo ayudar. Yo sé que ese hermano anda mal, yo sé que ese hermano... No, pero nunca nos sentamos y pensamos, Señor, ¿cómo estoy yo delante de ti? Procúrese, porque el Señor tenga cosas buenas que decir de usted. Entre más usted busque del Señor, más piedras le van a tirar. Pero no tenga miedo, porque el Señor nos ha dado una armadura completa para poder cubrirnos de esos ataques. No le tenga miedo a meterse con el Señor. No le tenga miedo a que las cosas van a ser diferentes. No piense en lo que están haciendo los demás, piense en lo que usted está haciendo para agradar a Dios. Cómo tratar de identificar la paja en el ojo de mi hermano sin antes ver la viga que tengo en el mío. No podemos. Yo tengo que resolver mi vida primero, ponerme a cuentas con el Señor para poder dar un consejo a otro. Si no va a pasar lo que menciona la palabra del Señor.
¿Qué va a pasar si un ciego dirige a otro ciego? Los dos van a caer en el precipicio. Porque ¿cómo le va a decir un ciego a otro ciego, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Ah, no sé, yo sé que aquí vamos bien y pum, se van a ir al precipicio. Entonces no se puede, mis hermanos. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quiero preguntar esto y con todo respeto, ¿has buscado conocer la voz de Dios? ¿Estamos en esa búsqueda de poder entender la voz de Dios? ¿Te has sentado en el silencio, en su presencia? ¿Has estado en ese momento de soledad con el Señor y has esperado únicamente? No sé si usted ha hecho esa oración de silencio delante del Señor, cuando no podemos hablar, cuando no podemos decirle al Señor lo que anhelamos, sino simplemente comenzamos a llorar, no podemos hablar, nuestro cuerpo tiembla, pero el Espíritu se está comunicando con el Señor. Y en ese tiempo de silencio, el Señor nos dice, ¿o ha escuchado usted la voz del Señor? En muchas ocasiones el Señor me ha dicho, estar quieto y reconocer que yo soy Dios. Y usted dirá, no, pero eso lo dice la Biblia. Sí, por eso mismo. Porque usted ha tomado el ejercicio de leer la palabra del Señor y cuando está en ese tiempo de comunión con el Señor es cuando usted no tiene palabras, pero el Espíritu mismo le ayuda y el Señor le responde. En momentos difíciles que no sé cómo resolver los problemas, ni sé hablar, simplemente estoy en esa comunión con el Señor, llega a mi mente, llega a mi oído, estar quieto y reconocer que yo soy Dios. ¿Necesito algo más? ¿Necesito algo más en ese momento? Si Él es el dueño de la tierra, del cielo, del mar, de todo lo que Él ha creado, y me está diciendo lo que tú estás planteando, la necesidad que tú tienes o lo que te está afligiendo, no es nada para mí. Simplemente quédate quieto. Estar quieto y reconoce quién es el que te sostiene. Yo soy Dios. Mis amados hermanos, eso es lo que el Señor hace. Y nosotros tenemos que aprender a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Pero eso se hace ejercitándonos con la palabra del Señor. El ejercicio corporal, el ejercicio físico es bueno, pero también el ejercicio espiritual. Oremos al despertar y démosle gracias a Dios. Oremos por nuestra familia, por lo que Él nos ha dado, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Oremos para que el Señor nos dé tiempo de poder conocer bisnietos. Esas son las oraciones de los padres. Primero oramos para que los muchachos crezcan. Después oramos por su matrimonio. Después oramos por sus hijos. Y después oramos para que los hijos crezcan, los nietos. Y después oramos para que el Señor nos conceda conocer a los bisnietos. Esa es la oración.
pero pídaselo de todo corazón. Vamos a ir cerrando, vamos a ir concluyendo, mis hermanos, este tiempo donde hemos hablado cómo discernir la voluntad de Dios. Al igual que tenemos un Dios todopoderoso, al igual que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es una sola persona, tenemos que vivir de una forma santa, tenemos que vivir buscando esa santidad que el Señor nos ha dado, volviendo a nuestra naturaleza, porque cuando el Señor creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza. Y Él sabía que lo que había depositado en ese ser, en ese hombre, era su espíritu. Y su característica, su carácter es de santidad. No sé qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado. No sé. Pero una cosa sí sabemos, que todo está bajo la mano de Dios. Y era necesario. Así como también es necesario que Cristo venga por su iglesia otra vez. Ya Él lo hizo una vez. Vino a redimir al pueblo. Vino a salvar. Vino a buscar lo que se había perdido. Mas ahora tenemos a un Cristo que va a volver a recoger su iglesia. Esa iglesia sin mancha y sin arruga. Pidámosle al Señor que nos dé esa facultad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, en poder discernir, porque vienen momentos difíciles, que aún dice su palabra que los que estén firmes los van a conquistar, aún los que estén firmes, y todo lo van a hacer trayendo mentiras y cosas vanas. Una vez más Pablo se dirige a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 6, y dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Él también es conocido como el Espíritu de Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, en su palabra escuchamos y leemos que dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Y en la carta de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Una vez más, Pablo menciona a los romanos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mis hermanos, pongámonos en pie. Hagamos una oración donde podamos decirle al Señor: Señor, yo necesito cada una de esas
esas experiencias que tú mandas, Señor. Poner en práctica todos los dones espirituales y que podamos ser llenos de tu Espíritu. Que podamos seguir tus pisadas y tus enseñanzas, Señor. Que podamos estar siempre buscando tu rostro, por sobre todo anhelando tu Espíritu que nos guía y que nos soporta. Gracias te damos, Señor. Hay una manera de estar protegidos del engaño, y esto se logra a través de un tiempo de oración profundo. Métase con el Señor, entre en aguas profundas. Nuestra protección está en esperar la voluntad de Dios. La voz de Dios que nos llena y que nos instruye en cada momento. Gracias te damos, Señor. Padre, en este momento venimos delante de ti, Señor, rogando y clamando, Señor, a un Dios grande y poderoso, que tomes control, Señor, de nuestras vidas y que podamos esperar pacientemente en lo que tú haces, Señor. Padre, ayúdanos a poder mostrar al mundo un Cristo de la gloria, que lo dejó todo, padeció por nosotros, derramó su sangre preciosa y nos hizo aceptos delante de un Dios grande y poderoso. Gracias te damos, oh Dios. Ayúdanos. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos y anhelamos, Señor, tu presencia en cada una de nuestras vidas. Padre, gracias te damos, Señor. En el nombre precioso de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor, como solamente tú lo puedes hacer, derramando tu gracia y bendiciéndonos con esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabamos y te damos gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Derrama tu amor y poder, Señor. Gracias, Señor. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria.
trabajos. Bendice sus familias, Señor. Bendice esta semana que han de comenzar, Señor. Que sea para tu gloria, para tu honra, Señor. Todo te lo ponemos, Señor, en tus manos. Gracias te damos, oh Dios, porque sabemos que tenemos un Dios grande, poderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella hay. Gracias te damos, Señor, porque tú eres santo, santo, santo. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdense en el nombre de Jesús.